Seguimos en Noticias 24. El gobierno junto a CONACET lanzaron la campaña No más muertes en el tránsito, una iniciativa que recrea un histórico spot de 1992 con el objetivo de concientizar para evitar muertes provocadas por accidentes viales a puertas de fiestas patrias. Vamos a hablar de esta campaña, también el plan de contingencia para el fin de semana largo. Nos acompaña el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien se encuentra en Alemania. Ministro, muchísimas gracias por este contacto a esta hora, porque tenemos harta diferencia entre Santiago y ahí donde está en Alemania. ¿Qué tal? Así es, Nicolás, muchas gracias por esta invitación a comentar sobre esta campaña que es muy emotiva, la verdad. Nos evoca un comercial que causó tremenda impresión 31 años atrás y que hemos hecho un esfuerzo por reeditar, dando a entender de que si bien ha habido mejoras importantes en materia de seguridad vial en estos 30 años, todavía hay ámbitos en los cuales estamos pegados Sí. en cifras, por ejemplo, de muerte en el país que nos dejan con el tremendo desafío de llamar a una mayor conciencia, a una mejor conducta, sobre todo al conducir los vehículos. Ministro, y eso es relevante también de lo que es la idea de recrear este spot de hace 30 años, que las actitudes, las actividades, las medidas irresponsables se van repitiendo en el tiempo. Pueden tener algunos cambios, por ejemplo, ahora el desconcentrarse con un celular, hace 30 años claramente no existe, pero finalmente el efecto es el mismo. Efectivamente, creo que en ese sentido el comercial es bien creativo porque reemplaza si bien hace un esfuerzo por recrear o actualizar en forma muy sincrónica, ¿no es cierto? El comercial cambia algunas cosas, como por ejemplo en el 92 al conductor lo distraían con un mapa y ahora la distracción es con un celular. Pero esas distracciones son parte importante de las razones por las cuales ocurren los siniestros viales. Muchos tienen que ver también con exceso de velocidad, con una actitud no prudente, no responsable por parte de quien conduce, por parte de un peatón a veces también, o por consumo, o por conducir bajo los efectos del alcohol. Algunas de estas causas se acentúan en las fiestas patrias que vienen y por eso es que es tan importante esta campaña de transmitir la necesidad de que tenemos que tener un 18 de septiembre seguro, que no tengamos más muertes en el tránsito, que son tremendamente dramáticas. Fíjate que cada día en nuestro país en promedio mueren entre 5 y 6 personas por siniestros viales y eso es un drama porque son además personas que típicamente están en un momento de la vida en que nada augura que van a terminar en forma tan abrupta dejando dolor, problemas económicos en las familias en las cuales se van. Es Sí, claro. realmente duro. Por eso es que estamos tan lanzados en este esfuerzo de tener que reducir los siniestros viales por todos los medios que tenemos. Ujú. Ministro, vamos a ir también profundizando en lo que son las medidas que se van a aplicar en un plan de contingencia que busca también generar seguridad, pero siguiendo con ese punto, aquí la primera medida tiene que venir desde uno como conductor, también como peatón, especialmente en estas fechas donde hay, digámoslo, un mayor consumo de alcohol, donde hay un relajo y finalmente para eso están las normas del tránsito, para cuidarnos y cuidar al resto. Eso es la primera recomendación, desde la conciencia de uno mismo y luego vamos viendo en términos de las medidas más generales, ¿no? Efectivamente, es clave tomar conciencia respecto a la responsabilidad que significa ponerse detrás del volante. Es clave entender también la importancia de que la conducción y el alcohol no se pueden llevar en forma simultánea. Quien bebe no puede conducir. Hay que pasar las llaves al amigo, el que no bebió. Tampoco es compatible conducir con tener un chat, ¿no es cierto?, un teléfono en la mano en lo cual Claro. tú no estás Algo que se ha ido distrayéndose. sumando Si en uno va a los estar últimos años, eso. ¿Perdón? Que se ha ido sumando esta actitud, esta actividad en particular de tener el celular, del grupo de WhatsApp, de la información que llega mientras uno está manejando, y de hecho los estudios indican que en términos de la desconcentración que tiene el conductor es casi igual a la que podría tener con alcohol en la sangre, a ese punto. Exactamente, y por eso es que tenemos esta ley no chat, que lo que hace es que justamente sanciona el conducir mirando un teléfono celular. Es muy difícil, nos resulta complejo de fiscalizar, pero es importante transmitir que la ley está ahí y que tiene sanciones importantes porque efectivamente las consecuencias son muy importantes. Acá lo que hay que tomar conciencia es que cuando uno mira un celular por un par de segundos y está circulando, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, durante esos 2 segundos
tu vehículo va a haber transcurrido, va a haber recorrido 20, 30, 40 metros, dependiendo de la velocidad, en que tú no tuviste ninguna atención a la vía. Claro. Y eso, por supuesto, es de la mayor gravedad y es parte de lo que nos interesa poder prevenir. Ministro, entrando en lo que son las medidas de contingencia y enfocándome en el tema de seguridad, ¿va a haber fiscalización? Claro, hay fiscalización. No pueden estar carabineros en todas las carreteras, en todas las autopistas, en todos los puntos, digamos, entendiendo que, por ejemplo, desde Santiago van a salir alrededor de 500.000 vehículos, es lo que se proyecta. ¿Dónde se está poniendo la atención en términos de este despliegue para los próximos días? Hay distintos ámbitos en los cuales vamos a estar desplegados. El ámbito de fiscalización lo vamos a estar anunciando en los próximos días y tiene que ver con seguir aumentando el esfuerzo de la cantidad de vehículos, sobre todo de buses interurbanos, que son fiscalizados a los terminales. Hemos estado en eso y vamos a estar todo este fin de semana fiscalizando parabrisas, condiciones de los neumáticos, licencias de conducir, cinturones de seguridad. Es muy importante que los usuarios de los buses interurbanos lleven los cinturones de seguridad debidamente dispuestos y que además esos cinturones, por supuesto, estén disponibles. Que la velocidad, que el visor de las velocidades máximas también esté disponible para los usuarios. Vamos a hacer un trabajo también con Senda en materia de, y bueno, todo esto lo hacemos también con Carabineros, evidentemente, pero con Senda en términos de también testear que los conductores estén poniéndose al volante sin influencia ni de drogas ni de alcohol. Es parte también de lo que nos preocupa. Y esa parte, esa dimensión de fiscalización viene acompañada también de otros ámbitos asociados a poder disponer de mejor transporte público en la ciudad. Vamos a estar aumentando la duración de los servicios de metro en línea 1 y línea 2, no en todas las estaciones, pero en 18 estaciones de las dos líneas, línea 1 y línea 2, pensando en la cantidad de gente que va al Parque O'Higgins, en que aquí va a haber una serie de estaciones que van a estar disponibles hasta las 12:30 de la noche, son 18 estaciones, Perfecto. en que hay ¿Y a partir de qué hora? como Parque O'Higgins. ¿Perdón? ¿A partir de qué hora van a estar operativos o se mantiene como fin de semana? El viernes, sábado, domingo, lunes y lunes, en vez de terminar hasta las 11 de la noche, va a terminar hasta las 12:30 de la noche. O sea, hay 1 hora y media extra de duración de estas 18 estaciones en las líneas 1 y 2, en que las estaciones Toesca, Parque O'Higgins y Rondizoni se va a poder entrar durante ese periodo de prolongación de la operación, y todas las otras van a servir para salir de las líneas. Es decir, es un esfuerzo que hace Metro por poder fortalecer la red durante un periodo en que hay mucha gente que va a querer ir al Parque O'Higgins y queremos estar disponibles. Lo mismo vamos a hacer con una serie de servicios de buses que van a fortalecer sus frecuencias para poder acudir, para poder atender a las personas que van a acudir a los terminales de buses, tanto el viernes en la tarde o la noche como el martes, perdón, en la noche, que son al principio y al final del fin de semana largo. Los terminales de buses van a tener frecuencia de buses mayor, y también vamos a estar fortaleciendo los servicios de buses que tienden a ir a las principales fondas de la ciudad. Es decir, hay un esfuerzo de parte del transporte público, además de poder ofrecerse a las personas para que también puedan dejar el automóvil en la casa y puedan ocupar el transporte público, que debiese ser un modo de transporte mucho más seguro en las condiciones de festejo que tenemos los 18 de septiembre. Claro, que tiene muchísimos beneficios justamente para estas fiestas, si va a quedarse en Santiago. Y le hago la pregunta también, ministro Muñoz, en regiones también hay medidas, fortalecimiento, obviamente, desde lo que es la particularidad que pueden tener las empresas que prestan el servicio de transporte público en distintos puntos de la región. ¿También hay un trabajo ahí? Bueno, efectivamente, ahí son los Ceremis los que están a cargo de poder coordinar con las empresas operadores de buses, lo mismo en el caso de Metro de Valparaíso o de Biotren en Concepción, de poder acentuar el servicio en aquellos momentos y lugares en los cuales más personas lo van a requerir. Nos interesa que a las celebraciones la gente pueda acudir en transporte público, y por eso lo estamos brindando para que el sistema pueda funcionar de la mejor forma posible. En algunas ciudades tenemos una regulación del transporte público más fuerte que en otras, y eso es algo que tenemos que avanzar como país, a tener buena regulación, pero aquellas donde tenemos buena regulación, por supuesto que se fortalecen la frecuencia de los servicios que tienden a servir. ¿Por qué se da esa diferencia en algunos lugares, más o menos regulación en ese caso? ¿O por qué factores se da? Venimos de una historia, años atrás, en que el sistema de transporte público estaba completamente desregulado, y la verdad que el transporte público lo ofrecían operadores sin ningún tipo de subsidio, sin ningún tipo de prácticamente de regulación por parte de autoridad, y hemos ido avanzando ciudad por ciudad
a medida que hemos ido disponiendo de recursos para poder subsidiar esos servicios, para que las frecuencias sean las que la autoridad requiere y los horarios de operación sean los que las personas van necesitando. Y estamos avanzando en eso que le hemos llamado perímetros de exclusión, que son regular el transporte público urbano, y queremos que todas las capitales regionales, todas las ciudades grandes, la verdad, tengan un sistema regulado, y para donde estamos avanzando. Ya. Voy chequeando los puntos, que son los clásicos, digamos, desde esta fiesta, desde los fines de semana largos en general, pero esto, ¿para qué decir en las fiestas patrias? La fiscalización a buses interurbanos, los terminales de buses también, es un punto relevante también a considerar. Efectivamente, y vamos a estar anunciando este viernes cómo es el proceso de fiscalización. Hemos aumentado muchísimo la fiscalización este año respecto de lo que se hizo el año pasado. Estamos ya próximos a llegar a como 260.000 fiscalizaciones en lo que va del año, de distintos tipos. Y ciertamente cuando tenemos fines de semana largo, un esfuerzo que hacemos es ir a los terminales de buses y poder, junto con carabineros, junto con inspectores municipales, junto con Senda, como decía hace unos minutos, fiscalizar que efectivamente la documentación de los conductores, de los vehículos, esté en norma, que las revisiones técnicas, por ejemplo, los vehículos estén realizadas, y al mismo tiempo que los cinturones de seguridad. Perdón, es lo básico, sí, pero a veces nos ocurre que te encuentras con vehículos que finalmente después de un siniestro, por ejemplo, te das cuenta que la revisión técnica no estaba actualizada. Los vehículos de transporte público tienen que hacerlo 2 veces al año, y por lo tanto es más frecuente. Nosotros típicamente fiscalizamos cada bus interurbano 15 veces en promedio al año, 15 veces. Y eso te habla también del esfuerzo que hacemos hacia los operadores de buses, de transmitirles que el tema de la seguridad es lo primero. Necesitamos bajar la cantidad de siniestros viales, la cantidad de veces que un vehículo se ve enfrentado a producto, por ejemplo, de una mala operación por parte del conductor, o una mala condición técnica por parte del vehículo, de generar alguna situación dramática como la que estamos viendo ahí en imágenes. Sí, y en ese punto, y por último, ministro Muñoz, agradeciendo también su tiempo y disponibilidad, con respecto, ayer hablábamos con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, con respecto, yo le hacía la pregunta, bueno, esta es la clásica, pero las autopistas no tienen la capacidad para absorber toda la demanda que se da en poco tiempo, en lo que sería el día viernes y parte el sábado en la mañana, y para qué decir a la vuelta, digamos, por ejemplo, Santiago el día martes. Ahora, desde ese punto se ha llamado a tomar conciencia de eso y planificar, ojalá con más tiempo de lo habitual. Me imagino que también han llamado desde el Ministerio de Transporte a eso para, por ejemplo, no exceder las normas de velocidad en las carreteras. Evidente, tenemos que tener una conducta segura. Aquí hay que comprender también que durante los periodos puntuales en el año, que son pocos momentos en el año, en que la capacidad se nos hace insuficiente, ¿verdad? En que la cantidad de personas que quiere salir de la ciudad, por ejemplo, excede por mucho la capacidad que tiene la vía. En esos momentos es cuando uno dice, bueno, tenemos que tomar medidas que permitan inducir a que las personas puedan escoger quizás otros momentos, o por otro lado también tomar medidas que nos permitan que la capacidad que está disponible sea lo máxima posible, por ejemplo, para los conductores de automóvil. Y en este caso, esto es lo que se ha estado haciendo. El Ministerio de Obras Públicas va a disponer de peaje a 1.000 pesos, algunos peajes para la salida de Santiago, en particular en la horaria entre las 7 de la mañana, la 1 de la tarde en algunos casos, peaje de 50% para camiones de 2 o más ejes, en algunos peajes, para que ellos tengan un incentivo a salir en los horarios de entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana, es decir, que ojalá que cuando los automóviles están saliendo no haya camiones circulando, ¿verdad? Se va a restringir camiones de 2 o más ejes en varias rutas en distintos sentidos, para que no haya camiones circulando en los momentos en que hay mayor congestión, etcétera. Y ahí hay una información que la entrega el Ministerio de Obras Públicas, pero que lo que busca es, por una parte, inducir que las personas viajen en los momentos en que hay menos congestión, y por otro lado también que los camiones no circulen en los momentos en que hay mayor congestión, y se les abre un espacio a automóviles y camiones a incentivarlos a que lo hagan en horario en que hay capacidad. A través del peaje a Luca, ¿no es cierto? En el caso de automóviles, en el caso de un peaje a 50% del valor para los camiones, para que puedan circular durante la noche. Ministro Juan Carlos Muñoz, nuevamente agradecerle su tiempo y conversar con nosotros, ministro. Que esté muy bien. Un abrazo. Claro, que esté muy bien. Un gusto conversar nuevamente. Chao. Igualmente, gracias. Que tenga un buen 18. Gracias, muchísimas gracias. Usted también.